El secreto del pozo de Xochitl. Mi abuelo solía contarme historias antes de dormir, pero ninguna se comparaba con la que me contó una lluviosa noche de octubre, cuando tenía 10 años. Era una historia que me marcó para siempre y que revelaba los oscuros secretos del pequeño pueblo de Xochitl, donde la magia y lo sobrenatural se entrelazaban con la vida cotidiana. Xochitl era un pueblo como cualquier otro, con sus calles de piedra, casas de adobe y la inconfundible iglesia en la plaza central. Sin embargo, lo que distinguía a este pueblo era un viejo pozo ubicado en el centro del bosquecillo, a las afueras del pueblo. Los ancianos del lugar advertían a todos, especialmente a los niños, que nunca se acercaran al pozo después del anochecer. Decían que en su profundidad residía un antiguo espíritu, el Nagual del agua, que se llevaba a quienes osaban perturbar su descanso. Mi abuelo, siendo un joven intrépido y escéptico, no creía en esas historias. Un día, motivado por la curiosidad y el deseo de desafiar las advertencias, decidió ir al pozo con su mejor amigo Ignacio. La tarde estaba gris y amenazaba tormenta, pero eso no los detuvo. Armados con una cuerda y una linterna, se dirigieron al misterioso pozo con la intención de explorar sus profundidades. El pozo estaba cubierto de musgo y enredaderas, y la piedra era vieja y resquebrajada. Cuando llegaron, mi abuelo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no dejó que el miedo lo dominara. Ataron la cuerda a un árbol cercano, y mi abuelo comenzó a descender mientras Ignacio sostenía la linterna y vigilaba desde arriba. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que bajaba. A unos 20 metros de profundidad, mi abuelo encontró un túnel lateral. Decidió explorar, esperando encontrar agua o quizás algún tesoro olvidado. Sin embargo, lo que encontró fue todavía mucho más perturbador. El túnel conducía a una cueva pequeña, iluminada tenuamente por una luz verde fosforescente que emanaba de las paredes. En el centro de la cueva había un altar de piedra con inscripciones antiguas, y sobre él una figura tallada de un jaguar con ojos de obsidiana. Mi abuelo, fascinado y aterrado, se acercó al altar, y en cuanto tocó la figura, sintió un temblor en el suelo. De repente, el pozo se llenó de un sonido gutural, como un rugido lejano, y el agua comenzó a subir rápidamente. Mi abuelo intentó escapar, pero el túnel parecía alargarse interminablemente. Cuando finalmente llegó a la cuerda, el agua ya le llegaba a la cintura. Le gritó a Ignacio que lo sacara, y con gran esfuerzo, su amigo comenzó a jalar. Y empezó a caer torrencialmente, y la cuerda se empapó, dificultando aún más la subida. Mientras mi abuelo ascendía, sintió algo agarrarle el pie. Miró hacia abajo y vio una mano esquelética emergiendo del agua. Con las largas uñas que tenía, se le clavaban en la piel. Desesperado, pateó con todas sus fuerzas hasta liberarse, y con el corazón latiendo a 1000 por hora, finalmente alcanzó el borde del pozo. Ignacio lo ayudó a salir, y ambos corrieron de regreso al pueblo sin mirar atrás. Al llegar, contaron lo sucedido a los ancianos, quienes palidecieron al escuchar su relato. Uno de ellos, don Pedro, les explicó que habían despertado al Nagual del agua, una entidad que protegía el equilibrio entre el mundo humano y el de los espíritus. El pozo era su portal, y al profanarlo, habían desatado su ira. Esa noche, una tormenta sin precedentes azotó Xochitl. Ríos desbordados y vientos huracanados azotaron el pueblo, como si la naturaleza misma respondiera al enojo del Nagual. Los ancianos se reunieron en la iglesia para realizar una ceremonia de apaciguamiento. Encendieron velas, quemaron incienso y cantaron en un idioma antiguo, rogando por el perdón del espíritu. Mi abuelo e Ignacio, cargados de culpa y temor, participaron en la ceremonia. Don Pedro les dijo que debían devolver la figura del jaguar al altar para restaurar el equilibrio. A la mañana siguiente, con la tormenta aún rugiendo, volvieron al pozo, acompañados por don Pedro y otros 2 ancianos. Esta vez, con más respeto y temor, descendieron al túnel y devolvieron la figura a su lugar. Al colocar la figura en el altar, la luz verde brilló con más intensidad, y por un momento todo quedó en silencio. Luego, un rugido profundo resonó desde el pozo, pero esta vez no era de ira, sino de aceptación. El agua comenzó a retroceder, y la tormenta se calmó gradualmente. Mi abuelo nunca volvió a acercarse al pozo, y desde ese día respetó profundamente las advertencias y las creencias de los ancianos.
Siempre me decía que la naturaleza y lo sobrenatural están más entrelazados de lo que imaginamos y que hay fuerzas que no deben ser perturbadas. Cada vez que visito Xochitl y veo el viejo pozo, recuerdo la historia de mi abuelo y el nahual del agua. Me aseguro de mantenerme a una distancia respetuosa, especialmente al caer la noche, y agradezco la protección y el equilibrio que ese espíritu guarda en lo profundo del pozo de Xochitl.